Bueno, esta parte de la solución es principalmente programación. Vamos a tener que determinar el coeficiente de correlación y graficar la función error según el número de iteraciones. Ahora bien, recordando que nuestro método de Gauss-Seidel tenía una condición de convergencia, es decir, a partir de una tolerancia y de un máximo de número de iteraciones, se construía esa matriz error, con lo que para descubrir esas iteraciones nosotros podemos usar la función predeterminada de MATLAB size y obtener valores enteros, ¿no?, para el número de columnas y el número de filas, donde dentro del corchete NR es el número de filas y NC es el número de columnas. Ahora bien, a primera vista, si nosotros queremos ajustar el késimo error para una yésima incógnita según la relación beta por k a la alfa, donde evidentemente k sería la iteración, tendríamos que usar regresión no lineal general. Sin embargo, esa relación es linealizable a partir de un logaritmo neperiano y podemos usar nuestra teoría conocida de mínimos cuadrados para el ajuste lineal. Como podemos ver en la regla de correspondencia de la función ER, que es el error según la iteración, al tomar el logaritmo neperiano en la igualdad, podemos encontrar directamente la ecuación de una recta, es decir, una relación afín que se puede linealizar. En ese sentido, por mínimos cuadrados podemos hallar a beta y a alfa. Con ello, y sabiendo que originalmente ese k corresponde a la késima iteración, ahora nuestro dominio será a partir del logaritmo neperiano de k, a la par que nuestra imagen para nuestra recta sería el logaritmo neperiano de R. Con ello, y en MATLAB imponemos nuestro dominio LNK como logaritmo neperiano usando la función predeterminada de MATLABLOG de un vector de paso 1 que vaya desde 1 hasta NC, recordando que ese NC era el número de columnas de la matriz R, que correspondía al número de iteraciones que se ejecutó en el método de Gauss-Seidel hasta cumplir el criterio de convergencia según los parámetros previamente impuestos. Asimismo, es de mi preferencia usar pues el ajuste polinomial general y para este caso en la linealización imponer un grado particular de 1, con lo que declaramos una variable grad igual a 1. Ahora bien, tenemos que recordar de la parte anterior de la solución de este problema que las primeras soluciones aproximadas cada vez mejoradas según el método de Gauss-Seidel tenían para las primeras incógnitas entradas nulas, y esto hasta una cantidad mínima de iteraciones, por ejemplo hasta la segunda o tercera iteración, con lo que para las primeras incógnitas el error de aproximación era nulo para las primeras iteraciones, dado que no cumplía con el if que habíamos impuesto dentro del for para que se haga el error aproximado. Esto es, MATLAB automáticamente, como no se operó nada en esa entrada de esa incógnita en particular, lo rellenó con una variable nula. Ahora bien, como k parte del 1, porque parte de la primera iteración obviamente, para la misma función potencial R, si es que beta es diferente de 0, no tendría sentido y se llegaría a una contradicción si es que nosotros consideramos estas primeras iteraciones para ciertas incógnitas, pues no va a existir valor de beta y alfa tal que el error sea igual a 0, con lo que para evitar ello podemos imponer un for que vaya claro desde i igual a 1 hasta el número de incógnitas y de esta manera, claro, estaríamos estudiando cada incógnita por separado. Se me hizo práctico proponer una variable jmax tal que este me indique la última iteración en donde pues el error aproximado va a ser 0 para una cierta incógnita. En general, dentro de ese for para la yésima iteración vamos a encontrar a partir de la función predeterminada de MATLAB find el vector de posiciones en donde para la yésima fila de la matriz R, es decir que estamos estudiando la yésima incógnita, sea el error de aproximación igual a 0. A la par y dentro de ese resultado que va a ser un vector también, vamos a tomar el máximo, es decir vamos a tener la posición máxima en donde el error aproximado para una cierta incógnita va a ser igual a 0. Naturalmente, después de esa posición, ¿no?, ya no vamos a tener un error nulo, con lo que recién y para ese nuevo vector que vamos a recién construir, vamos a poder aplicar ese ajuste lineal. Ahora bien, tenemos dos opciones. Si es que Jmax existe, entonces pues es mayor que 0. En ese caso, si Jmax en general es mayor que 0 para una cierta incógnita, entonces nuestra segunda colección de datos para nuestra linealización, aparte de LNK que era el logaritmo neperiano de un vector que va de 1 hasta el número de columnas de la matriz R, va a ser ahora LNRI, que será el logaritmo neperiano de los errores aproximados no nulos de una cierta incógnita, la yésima incógnita. Y claro, previamente habíamos encontrado Jmax, la máxima posición en donde se encuentra un 0 en el error aproximado, con lo que a partir de la siguiente posición ya no habrá ceros y por tanto estaríamos tomando el vector correspondiente a la yésima fila y a partir de la posición en la columna Jmax más 1 hasta pues la última, que sería NC, el número de columnas. Entonces, teniendo esa cantidad de datos para la yésima incógnita, vamos a tomar su correspondiente, ¿no?, para el dominio, es decir, LNKI, que sería también un vector que es parte del vector LNK, pues recordemos que ya no estaríamos tomando las primeras Jmax iteraciones, es decir, tomamos LNK para Jmax más 1 hasta el número de columnas o el número de entradas que sería NC. Ahora bien, en otro caso, si es que Jmax no existe, porque entonces habríamos obtenido siempre errores aproximados no nulos, claro, podemos hacer que Jmax sea igual a 0, pues esto nos va a servir para la siguiente iteración, y entonces para esta yésima incógnita en particular, claro, en la linealización ese LNRI sería el mismo logaritmo neperiano de toda la yésima
iyésima fila, ¿no?, de esa matriz R. Análogamente, LNKI sería LNK. Con ello, tendríamos entonces, ¿no?, nuestros valores aceptables para poder hacer recién nuestro ajuste. Continuando, para nuestro proceso de ajuste, voy a aceptar pues que ya se sabe, ¿no?, cuál es la teoría del ajuste polinomial y por tanto usaré una función que previamente escribí para ello. Recordando que la matriz resultante al hacer pues los mínimos cuadrados para un polinomio es a la vez el producto de una matriz de Vandermonde con su transpuesta. Para este caso particular y como pues el grado va a ser igual a 1, nuestra matriz de Vandermonde tendría en efecto dos filas. La primera, que serían solo unos, y la segunda, pues esas variables discretas en el dominio, en este caso LNKI. Entonces, previamente habiendo programado, ¿no?, nuestra función para el ajuste polinomial, introducimos las entradas, ¿no?, X, que es nuestra matriz de Vandermonde, LNR, que es la imagen de nuestras variables discretas linealizadas al hacer pues el logaritmo neperiano, y grad, que es el grado de ajuste, en este caso 1. Con ello, de inmediato encontramos los valores de beta y de alfa para la iyésima incógnita, con lo que podemos crear una función anónima que en efecto represente esa función potencial propuesta a ajustar, es decir, R y K, que va a ser la función R propuesta para la iyésima incógnita, y como término independiente en K. Con ello, y teniendo en cuenta que seguimos dentro del for, queda claro que para esta iyésima iteración de este for, es decir, para esta iyésima incógnita, nuestros valores de K que son de interés es a partir de Jmax más 1 hasta el número de columnas, que va a ser ahora nuestra variable discreta en el dominio, luego de tomarle la exponencial a nuestra linealización y regresar a la función original. A la par, y para ese ajuste podemos calcular, ¿no?, nuestro coeficiente de correlación, donde claro, también sería un nuevo vector indexado en I que va a categorizar pues también a la iyésima incógnita. Entonces claro, como entradas tendríamos por ejemplo como variable X a este mismo vector K, que guardaría a partir de qué iteración es aceptable hacer el cálculo, y la iyésima fila pues de nuestra matriz R, tomando en las columnas las mismas posiciones que guarda el vector K. Con ello, la iyésima entrada de nuestro vector R minúscula sería el coeficiente R de Pearson de nuestra iyésima incógnita. Ahora bien, y teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo for, es decir, que estamos trabajando en la iyésima incógnita que sería la iyésima iteración de este ciclo for, podemos aprovechar en graficar y además en mostrar el coeficiente de correlación según esta iyésima iteración del ciclo for, con lo que con esta línea de código estaríamos mostrando el coeficiente de correlación de la iyésima incógnita que, recordando, relaciona la iteración con el error correspondiente a dicha iteración para esta misma incógnita. Además, con esta línea de código estaríamos proponiendo que las siguientes figuras a mostrar estén individualizadas, es decir, separadas, donde cada una de estas figuras, y como se puede ver en la siguiente línea del código, sería la gráfica para la correspondiente iyésima incógnita de la iteración versus el error correspondiente a dicha iteración, superpuesta con el error asociado para el ajuste potencial para esa misma iteración. Asimismo, digamos, podemos adornar la gráfica colocando los títulos en los ejes y el título principal. Para ello, observe que estamos usando la función predeterminada de MATLAB num2stream, con lo que finalmente, una vez compilado el programa, ya tenemos los coeficientes de correlación. Debe quedar claro en particular que cada uno de esos coeficientes de correlación tiene un valor negativo, es decir, que la correlación es para una pendiente negativa. Esto se puede prever desde que la motivación de usar este método iterativo es cada vez hacer el error más pequeño hasta, ¿no?, que se cumpla una cierta tolerancia, con lo que a medida que estamos recorriendo iteraciones, pues este error se va haciendo cada vez más pequeño y la pendiente en general va a ser negativa. Debe notarse además que estos coeficientes de correlación hallados son en general valores que son lejanos a -1, con lo que en general, y comparando cómo es que se comporta el error para las primeras iteraciones con las siguientes, queda claro que no existe un ajuste lineal aceptable. Sin embargo, a partir de una cantidad considerable de iteraciones, podemos ver que pues en efecto se asemeja a una recta, donde esta última conclusión que acabo de mencionar queda respaldada con el hecho de que el valor absoluto de esos coeficientes de correlación y para esta gran cantidad de datos es tal que, y apoyándonos de la estadística descriptiva, la probabilidad de que un gran número de datos no correlacionados conserven este coeficiente de correlación es baja. Es por ello que, si nos concentramos en vecindades de grandes iteraciones, pues sí existe una correlación significativa, con lo que con ello el ejercicio quedaría ya resuelto.